Bueno, en este video vamos a hablar sobre la función exponencial. Realmente aquí ellos te dicen que es función exponencial, pero realmente es una función potencial lo que están colocando ahí. Pero, en fin, vamos a comenzar hablando cómo definen que es una función exponencial, que es y igual a una función de x, donde esa función de x igual a la x. Es decir, la función exponencial, según tu libro, según tu guía, es a la x. Bueno, ese a se llama la base y el x es el exponente, ¿cierto? Esa función exponencial realmente es muy importante en todo lo que es ciencias, en todas las ciencias, cuando ese valor de la base es un número llamado e, que es el número de Euler. Hay muchos modelos físicos que cumplen esa ecuación, que tienen un comportamiento exponencial cuando esa base es igual al número Euler. Aquí no lo mencionan, pero es bueno que lo sepas. Por ejemplo, el crecimiento de las bacterias es dado por el número de Euler, la solución de ecuación de calor es dado por el número de Euler. Infinidades de modelos físicos se adaptan, se modelan muy bien por esa ecuación. Entonces es muy importante que tú aprendas bien esos conceptos que tienen que ver con la función exponencial y también con la logarítmica. Bueno, volviendo aquí a lo que dice tu guía, esa función exponencial tiene unas gráficas características y depende del valor que tenga la base. Te dice que si la base es mayor que 1, decir que siempre que tú elevas un número mayor que 1, lo vas elevando a cada vez a números mayores, el número es muchísimo mayor. Entonces, no es sorprendente que la gráfica sea de esta forma, cuando a sea mayor que 1, ¿cierto? Tienes un número, una base y lo vas elevando a cada números cada vez mayores, se convierte en un número inmensamente grande muy rápido. Por eso el crecimiento bacteriano se adapta muy bien a esta ecuación, porque es así. Tú colocas una bacteria y de repente a los pocos segundos tienes millones de bacterias. Su crecimiento se llama que es exponencial, cuando el exponente es mayor que 1. Ahora, vamos a parar a pensar una cosa. ¿Qué pasa cuando tú tomas un número, cualquier número, y lo elevas a la 1? Entonces, ¿qué sería a la 1? Va a ser igual a, ¿cierto? O sea que tú siempre que elevas la función exponencial en la posición x igual a 1, el resultado va a ser la base, ¿cierto? Ahora, si tú elevas a cualquier número y lo elevas a la 0, ¿qué te va a dar? Un 1, por definición. Entonces, cuando tú tienes en x igual a 0, ese valor aquí siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando la base es menor que 1? Entonces, cuando la base es menor que 1, ¿sí? Entonces tú vas a tener un número menor que 1. Cuando lo elevas a alguna potencia, él siempre va a dar números más pequeñitos. Entonces, no es sorprendente que la gráfica de una función exponencial nos dé de esta forma cuando la base es un número menor que 1. Nuevamente, cuando tú tomas esa base y le elevas a la 1, ¿qué te va a dar? Perdón. Esa base, si le elevas a la 1, te va a dar un número por acá, que va a ser esa base. Fíjate que esa base es menor que 1. Ahora, nuevamente, cuando tú la elevas a la 0, te va a dar 1. ¿Ok? Esa función es muy importante. Vamos a hacer un ejercicio con esa función. El ejercicio propuesto es el ejercicio número 1 de la página 4. Entonces vamos a ver. Nos dice que la población de una ciudad se multiplica cada 50 años. Cada 50 años la población
se triplica. Y después nos dice si hay una población y la población es de 100.000 habitantes, ¿cuántos habitantes habrá después de 100 años, de 150 años o de 200 años? Lo que nos piden realmente es que determinemos cuál es la función que modela ese crecimiento poblacional. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver, colocar, para entender cómo se construye esa función, vamos a hacer una tabla que coloquemos el tiempo y población. Pero para facilitar, vamos a decir que hoy el tiempo es igual a 0 y que la población es igual a un número P. Entonces, ¿qué sucederá en 50 años? Si el tiempo hoy es 0, dentro de 50 años, ¿qué pasa con P? Es 3 veces la población inicial. Bueno, y en 100 años va a ser 3 veces la población que había hace 50 años. O sea, va a ser 3 veces la población que había hace 50 años. 3 veces P. Y en 150 años, bueno, va a ser 3 veces la población que había hace 50 años. O sea, va a ser 3 veces P. Y en 200 años, bueno, va a ser 3 veces la población que había hace 50 años, que era 3 veces P. Entonces, fíjate bien que aquí vamos a tener un número que se multiplica varias veces por el mismo. Eso es una función exponencial. Esto de acá es igual a 3 a la 4. ¿No es? P. Y esto va a ser igual a 3 a la 3P. Y esto va a ser igual a 3 a la 2P. Y esto es igual a 3 a la 1P. Y esto va a ser igual a 3 a la 0P. ¿Cierto? 3 a la 0 da 1. 3 a la 1 da 3. 3 a la 2 daría 3 por veces 3. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos una base de lo que podría ser nuestra función. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para colocar eso, P, como una función del tiempo? ¿Cierto? Este es el resultado. Ahora si vemos aquí lo que va variando es el exponente. ¿Sí? Ese exponente lo vemos que fácilmente va a ser el tiempo dividido entre 50, ¿cierto? Cuando tú tomas 0 lo divides entre 50 te da 0. Cuando tomas 50 lo divides entre 50 te da 1. Cuando tú tomas 100 lo divides entre 50 te da 2. Cuando tú tomas 150 y lo divides entre 50 te da 3. Y cuando tú tomas 200 y lo divides entre 50 te da 4. Entonces de esta forma la función que sería la población va a ser igual a 3 o a la población inicial. La población inicial era 100.000, ¿cierto? Multiplicado por 3 a la T dividido entre 50. Esa sería la función que modela el crecimiento de una población. Para calcular esos valores, bueno, sería para calcular cuál es la población en 100, en 150, en 200, en 1000 o en 2000 años, ya no tenemos que construir la tabla. Ya simplemente es sustituir los valores del tiempo en esa ecuación. Ahí ya podemos interpolar, por ejemplo.
ya no tenemos que saltarnos de 50 y 50 años, sino que podríamos saber cuál va a ser la población el próximo año, ¿sí? O cuál va a ser la población dentro de 30 años, o dentro de 10 años, o dentro de 15 años. Ya no tenemos que hacer incrementos de 50 y 50 porque tenemos una ecuación que nos modela el crecimiento poblacional de forma continua.